Somos así y así somos. Una historia con niños. Conoceremos los acontecimientos desde que el presidente provisional Héctor García Godoy asumió el mando y la batalla posguerra del Hotel Matún. Este es el 17º capítulo, Francis Camaño. Su vida, su tiempo y su historia. Las primeras decisiones del doctor Héctor García Godoy en parte pudieron haber influido para que la situación de violencia persistiera aún después de terminada la guerra. Por una supuesta mediación del embajador americano William Tapley Bennett, el presidente provisional designó como secretario de las Fuerzas Armadas al mismo incumbente que tenía el gobierno de Reconstrucción Nacional, Comodoro Francisco Rivera Caminero. Aunque finalmente sí logró sacar del país al general Elías Wessing y Wessing, quien debió marcharse el día 9 de septiembre. En la zona constitucionalista se procedió al desarme de civiles. Muchos combatientes del interior empezaron a retornar a sus casas y los que tenían expectativas de ser reincorporados a las Fuerzas Armadas pasaron a la fortaleza Osama. Se producían frecuentes incidentes en los puestos de chequeos en el cordón de seguridad que se mantuvo por varias semanas hasta que la Fuerza Interamericana de Paz y la Policía Nacional ocuparon la zona constitucionalista en su totalidad. El 25 de septiembre retornó el profesor Juan Bosch, al que los constitucionalistas le dieron una bienvenida por todo lo alto. Desde el aeropuerto, don Juan fue al Parque Rubén Darío, en el Malecón, donde se celebró una gran manifestación. En los restantes días del mes de septiembre y comienzo de octubre, hubo numerosos sucesos de sangre, especialmente ataques a miembros de las tropas de los Estados Unidos. La no reintegración a las Fuerzas Armadas de 1.350 combatientes constitucionalistas provocaba tensiones. Estos exigían que primero fueran removidos de sus cargos los jefes de las distintas ramas militares y la Policía Nacional. El 11 de octubre, la Fuerza Interamericana de Paz y la Policía Dominicana entraron hasta la que había sido la zona constitucionalista y el día 13, 1.225 combatientes constitucionalistas fueron trasladados al campamento 27 de febrero de Villa Duarte. Todas las imágenes que se conservan de tanques de guerras extranjeros en el altar de la patria y otros lugares del que había sido el bastión constitucionalista fueron tomadas después de mediados del mes de octubre. Los sucesos sangrientos siguieron ocurriendo día tras día. El 17 de octubre se produjo el asesinato de Ángel Severo Cabral, un prominente hombre relacionado a grupos de la derecha. A finales de octubre, se rumora el inminente derrocamiento de García Godoy por parte de militares vinculados al que había sido el gobierno de Reconstrucción Nacional. Se planteaba entonces la necesidad de remover a los jefes militares sospechosos de la conspiración, pero el comité de la OEA, que mediaba en la gestión del gobierno provisional, se oponía a los cambios militares hasta tanto se completara el desarme de civiles. En nombre del desarme, hubo fuerte persecución contra excombatientes constitucionalistas, especialmente de las izquierdas, cuyos partidos políticos fueron ocupados por la Fuerza Interamericana de Paz y sus periódicos cerrados. De todas maneras, las operaciones de desarme eran tan poco exitosas que el gobierno de García Godoy contempló la posibilidad de pagar dinero a cambio de la devolución de armas. En medio de las tensiones, el coronel Caamaño continúa trabajando tratando de resolver los problemas de los militares constitucionalistas que permanecían confinados en el campamento 27 de febrero. El presidente Héctor García Godoy, para afianzarse en el mando, se congraciaba con grupos militares opositores a los constitucionalistas y finalmente, el 1 de diciembre, mediante decreto, fijó las elecciones generales para el 1 de junio de 1966. En medio de las tensiones políticas y con el país invadido por tropas extranjeras, se desarrollaba una campaña electoral en la cual el profesor Juan Bosch, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, se veía imposibilitado a salir de su casa por temores a que, como estaban las cosas, se pudiera atentar contra su vida.
Desde el mes de octubre se había puesto a circular una propuesta que se le atribuyó al doctor Joaquín Balaguer en el sentido de que para pacificar el país fueran enviados al extranjero los militares del Gobierno de Reconstrucción Nacional, quienes tenían mandos en las Fuerzas Armadas del gobierno de García Godoy y los principales líderes militares constitucionalistas. Tanto el factor de la campaña electoral como el posible exilio para los jefes militares pudieron haber motivado que la hidalga ciudad de Santiago fuera escenario de una cruenta batalla que arrojó a más de un centenar de muertos. El profesor Juan Bosch, imposibilitado de salir a hacer campaña, le había solicitado a los más destacados militares constitucionalistas viajar a distintos pueblos para que de manera indirecta promovieran su candidatura. El próximo viaje sería a la ciudad de Santiago, la cual el coronel Camaño no había visitado desde antes de ser líder constitucionalista. Tenía grandes deseos de ver cómo lo recibían en la segunda ciudad del país, y aprovechando que el domingo 19 de diciembre se cumplían 7 meses de la muerte del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, sepultado en esa ciudad, sin que hubieran podido rendirle tributo en su tumba, acordaron ir para la fecha a Santiago. El profesor Juan Bosch se encargó de advertirles las quejas provocadas por el viaje a San Pedro de Macorís, portando armas largas. Por tanto, a Santiago no podían llevar este tipo de armamento, salvo algunos militares activos, jefes de escoltas. 2 o 3 días previos al viaje, a los constitucionalistas le empezaron a llegar informaciones de que algo les podría ocurrir en Santiago. Unos rechazaban hacer el viaje y otros insistían en ir. El comandante Montes Arache dice que él era de los que se oponían al viaje. Se nos presenta con el álbum fotográfico de la batalla del Hotel Matún. Comienzo por decirte que aquí está el álbum del Matún, que fue hecho por la responsabilidad de Emilio Pérez, un fotógrafo de aquel tiempo magnífico, que no sé qué hace ahora. Aquí se puede ver lo que aconteció. Dicho sea de paso, al Matún fui quizás por una razón muy personal. Mi amigo Evelio Hernández vino a decirme momento antes de la partida, porque como había dicho era completamente opuesto al trayecto ese que se iban esa gente, y he de confesarlo, sí, fui disque enamorado de una mujer ahí atrás de ella, ¿sí? Pero no con la caravana. Los únicos fusiles que llegan al Matún son los que tenemos, lo que lleva el personal mío. En el camino me doy cuenta inmediatamente de cómo está montado, porque los puestos de chequeo que tenía el ejército, todos estaban pendientes de la salida, porque tenían sus informadores allá, que solamente no le importaba carro que pasara, sino la caravana que venía. Bien, yo llego con media hora de antelación, me encuentro Evelio en Santiago, Evelio Hernández, y le digo, Evelio, ¿cómo estás? Dice, bueno, venga a ver. La iglesia prácticamente estaba rodeada por carros de seguridad. Evelio Hernández nos explica que la tarde anterior al viaje, el coronel Camaño le había pedido que convenciera a Montes Arache para que fuera a Santiago, y él lo salió a buscar. Y yo lo encontré frente al Parque Independencia, en el Hotel Presidente precisamente, junto a un hombre conocido aquí en República Dominicana y que está internacionalmente, que vino de Puerto Rico a solidarizarse con nosotros, a la República Dominicana, que fue el cantante famoso Daniel Santos. Ese día el comandante Montes Arache me presentó a Daniel Santos y estuvimos un ratito departiendo con él en ese entonces. Le hice una parte para cumplir con la misión que el coronel Camaño me había encomendado, que era importante la presencia de Montes Arache a esa ciudad, y así lo hice. Él me dijo, yo no voy porque me repitió que sus hombres no eran suicidas. Entonces yo le dije, no, llévate 3 o 4 armas. Cuando, después de la misa, tú y yo nos vamos a ir a Puerto Plata. Él me dijo que sí, así lo aceptó. Cuando yo voy entonces Camaño, coronel Camaño, le digo que ya está convencido que él va a asistir. Camaño me dice que iban a partir de aquí a las 3 de la madrugada, que la misa en la iglesia Altagracia era a las 6, pero que me fuera yo adelante
como yo era de Santiago, a ver cómo estaba la situación en Santiago. Y recuerdo que me dio unos 300 pesos para ese viaje. 300 pesos en esa época era mucho dinero. Me voy para Santiago, pero precisamente cuando llego a Santiago yo no había ido después de la revolución. Me encuentro con un grupo de amigos y nos fuimos precisamente al Hotel Matún. Y ahí yo me acosté un poco tarde. Cuando me fui a Gurabo a dormir, ya ellos habían llegado primero, la misa estaba comenzada, el coronel Manuel Ramón Montes Arache estaba afuera, no entró a la misa y me dijo que no entrara porque había unos carros en esa época que lo usaba el CEFA, que eran Ford, eran unos Ford Falcon, recuerdo, y parece ser que nos estaban vigilando. Yo quería naturalmente entrar a la misa para que Camaño me viera y justificar los 300 pesos que me había dado, la misión que me encomendó. Estamos viendo imágenes de la misa en memoria al coronel Fernández Domínguez. La iglesia La Altagracia estaba repleta de personas quienes quisieron ir a solidarizarse con los deudos y los constitucionalistas. Había una cantidad apreciable de estudiantes de liceos secundarios, gente del pueblo que venció los temores por lo que allí podría ocurrir, y además estaba el doctor Salvador Jorge Blanco con su esposa doña Acela, el doctor José Augusto Vega Invert y señora, y otros connotados de la sociedad santiaguera. En la iglesia, que fue un lleno total y había mucha gente afuera, de ahí salimos a pie hasta el cementerio, que era un trecho algo largo. Y Camaño, antes de entrar a la iglesia, recomendó que las armas largas no las lleváramos a la iglesia. Y por consiguiente las dejamos en los carros y nosotros fuimos hasta el cementerio prácticamente desarmados, con las armas largas en los carros. Nosotros teníamos en total, en el grupo de Camaño, Montes Arache, teníamos alrededor de 17 armas largas. Habían unas cuantas más en otros grupos, pero la mayoría andaba sin armas porque ya la guerra había pasado y solamente los militares activos eran que llevaban armas largas. Hicimos el desfile. Cuando llegamos durante el camino, para mí fue muy emotivo, fue una manifestación muy sentida. Camaño la sintió mucho y yo me acuerdo que tuve ver el pueblo participando con nosotros en este acto a Fernández Domínguez. Y recuerdo que Camaño en un momento me dijo: mire primo, usted que no quería que viniéramos, este pueblo se merecía eso y más. Eso me dice Camaño. Llegamos al cementerio con una gran multitud delante y detrás de nosotros. En el cementerio, en la tumba de Fernández Domínguez, se llevaron unas flores, se hicieron unas ofrendas florales, y alguien habló, no recuerdo si fue Héctor Arístigo, alguien habló, una o dos personas hablaron. En medio de este asunto se oyeron de 2 a 3 detonaciones, no digamos por a más de 100 metros donde estábamos nosotros, que no era muy cerca, tampoco muy lejos. Hubo una pequeña alarma, pero el acto siguió. El acto no se descompuso por eso. Y luego cuando salíamos del cementerio, ya después del acto, entre la multitud que estaba afuera y que quería ver a Camaño y estas cosas, porque Camaño era la persona que más atraía a la gente, vino Víctor Bisonó con un fusil FAL, era un FAL, era otro tipo de fusil, le dijo a Camaño, le informó al coronel que esto era de 2 fusiles, que él y otras personas habían en una torre, que no me dijo que era la torre de los bomberos, pero alguien dijo que era de los bomberos, otro dijo que era de un hotel, otro dijo que era de una construcción, pero en una parte alta habían 2 señores vestidos de civil, no de militar, dijeron que eran guardias, y que ellos lo desarmaron, y lo mataron, no, los estropeamos, se parece que lo golpearon, y que se lo habían entregado a la policía. Antes de que el coronel Camaño y su comitiva llegaran al cementerio, el comandante Montes Arache había desactivado unas minas colocadas para que detonaran en la tumba de Fernández Domínguez. Los explosivos eran de un tipo que no importaba el ejército dominicano, sino que al parecer fueron de los traídos por las tropas de ocupación. Con el álbum de fotografías de la batalla del Hotel Matún, Montes Arache nos señala algunas cosas para él relevantes. A medida que van pasando las páginas, se notan ya cosas que no eran correspondientes a los militares constitucionalistas. Por lo pronto aquí hay una foto muy significativa. Cuando van por la calle, las federaciones, las congregaciones, los partidos, pero aquí hay una cosa que es la que me llama poderosamente la atención, muy poderosamente la atención.
Aquí hay un grupo de mozalbetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que parece que una competencia al que más abriera la boca. La bandera que desplegaban era PCD. Lindo, PCD. El PCD, si mal no recuerdo, a partir del 24 de abril, no le vimos la cabeza a ningún hombre del PCD en ningún comando, porque ellos decían que nosotros estábamos todavía en función de trujillistas en esa lucha. Después de 2 meses, pues ya sé bien, el MPD, el PCD, hasta después de 2 meses, comenzaron a aflorar cabeza. Al comandante Montes Arache le molestó que los jóvenes de izquierda se presentaran con sus pancartas y consignas. Le pareció una provocación porque después de terminada la guerra, muchos izquierdistas se habían distanciado de los militares constitucionalistas y por cuenta propia habían promovido varios de los sucesos de sangre de la posguerra. Nota al margen. Para la fecha en que se produjo la batalla del Matún, muchos militares constitucionalistas habían sido reincorporados por García Godoy a las filas regulares de las Fuerzas Armadas, pero estos eran rechazados por los demás militares, cuyos jefes, en su mayoría, habían contemporizado con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch e incluso combatieron contra ellos durante la guerra. El secretario de las Fuerzas Armadas, Comodoro Francisco Rivera Caminero, quien había desempeñado el mismo cargo en el gobierno de Reconstrucción Nacional, pasó a la historia como el principal responsable de todo lo ocurrido en el Matún. Era uno de los primeros que debía salir del país para resolver la crisis política y al parecer calculó que si lograba liquidar a los principales líderes constitucionalistas, mantendría su posición privilegiada y no tendría que marcharse. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así, montañas. Veamos la llegada de los constitucionalistas al Hotel Matún. La llegada de los constitucionalistas al Hotel Matún se produjo a eso de las 9 de la mañana. Permanecerían en el lugar poco tiempo, solo el necesario para departir en un desayuno con personas de la comunidad. Luego pasarían por Moca, donde se les esperaba en la residencia del señor Miguel Ángel Michel. El doctor Rafael Martínez González, combatiente mocano, era el encargado de coordinar la actividad en su pueblo. Entré al Matún, estuve un ratito y entonces le dije a Camaño: Francis, me voy para Moca, los vamos a esperar en las afueras de Moca con una caravana de carros. Y entonces nos vamos a ir en caravana hacia la casa donde donde se va a desayunar. Muy bien, fenómeno, qué sé yo cuánto. Me despido de él y cuando salgo, el último que encuentro que no ha entrado todavía al Matún es a Lora Fernández. Ese es el último abrazo, se lo doy yo a Lora Fernández. Me monto en el carro, yo andaba con un cuñado mío actual y con Memé Alburquerque y arrancamos para Moca. Montes Arache dice que cuando él llegó al hotel había realizado una inspección y no encontró nada, pero cuando subió a la segunda planta alcanzó a ver lo siguiente. Observé con cierta preocupación que todo el perímetro del Matún estaba lleno, saturado de soldados tendidos, 200, 300 metros tendidos. Mal agüero. Cuando vino Francisco Alberto, digo, antes de que comiences a desayunar, ven para que tú veas esto. Digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque quieren que nos sintamos un poco incómodos. Digo, incomodidad es una cosa y que la realidad es otra. ¿Cómo salimos de aquí? Ya, bien. Estando hablando, vi que se levantó el primer grupo, como aquellos célebres ejercicios de fuego y movimiento. Lo único que ahí no se hizo fuego, movimiento solo, y corrían y se tendían un poco más adelante, Todos los testimonios coinciden en señalar que el primer ataque al Hotel Matún se produjo cuando el coronel Camaño estaba en el área norte de las instalaciones, próximo a la piscina, y lo rodeaban numerosas personas
incluidos niños que habían sido llevados por sus padres para que lo conocieran y saludaran. Mi padre había sido alcalde de la época de Trujillo durante 30 años y por ende era amigo de don Fausto Camaño. Camaño fue comandante varias veces en la ciudad de Santiago y visitaba mi casa en esa época. Entonces mi padre, con el traje que se casó con mi mamá, se lo puso ese día, porque antes compraron los trajes y lo usaban solamente para cuestiones especiales. Recuerdo que llegó a la piscina, estábamos Jotin Curi, estaba Salvador de Blanco, llegó mi padre y se lo presento porque él quería conocer al coronel Camaño y le manifestó que se sentía feliz porque como era amigo de su padre, que su hijo también estaba junto con él. Y abrazándose ellos dos, fue que nosotros inmediatamente sentimos ese tiroteo que estábamos rodeados, ¿no? Y yo vine a ver a mi padre, eso fue como a las 9:30 de la mañana, 9 a 9:30, a las 3:30 de la tarde, la segunda planta donde estaba el coronel Camaño, casi la alta oficialidad, que parecía un puerco de tanto revolcarse por sucio, ¿no? Dando vueltas así. Quizá había en el hotel 700, 800 personas, entre niños y adultos. Estaban tratándole algo a Camaño, esta gente de Santiago, cuando en el extremo que da más hacia el monumento, yo no me ubico bien en la posición geográfica del hotel, donde quedan norte, sur, este y oeste, pero la esquina que da más cercana hacia el monumento, en esa zona comenzaron unos disparos, varios disparos nutridos. Nosotros no sabemos lo que está pasando, e inmediatamente se nos crea una alarma a todos nosotros, y Camaño comienza a dar órdenes, a organizar, pues ni él tenía la malaria, ni la tenía yo, ni los demás que estábamos con él, excepto Germán Ureña y uno o dos ranas más que tenían armas largas en ese momento, que estaban cerca de Camaño. Germán Ureña era el jefe de la escolta de Camaño. Disparo no esporádico, pero no tan cerrado como luego se pusieron. El coronel Camaño dice, ordena que no respondan a los disparos, que era una provocación. Los disparos se fueron recrudeciendo, se fueron abultando. El coronel Camaño ordena al personal militar y casi todo el personal que allí se encontraba que subieran a la segunda planta. Una vez en la segunda planta se pone mucho más fuerte, mucho más cerrado, mucho más abundante el ataque hacia el Hotel Matún. Vemos que se están movilizando tropas desde el monumento y estamos comentando, vienen tropas, se están acercando tropas, no le disparen, que es una provocación, no disparen, que es una provocación. Yo bajo a la primera planta y un oficial de la Marina hace un disparo. Yo le estoy llamando la atención en razón de que había una orden del coronel Camaño de que no respondieran los disparos. Pero él me dice, me responde, coronel, pero usted no está mirando que ya esa gente está casi entrando al hotel. Y yo veo que realmente está sucediendo, que nos está rodeando todo el hotel. Y subo y le planteo al coronel Camaño esa situación y junto con el coronel Montearache, entonces decidimos defendernos. Montearache dice que él seguía el movimiento de las tropas en el exterior del Hotel Matún y mandó a llamar a Camaño para que viera lo que sucedía. Cuando le estoy advirtiendo a Francisco Alberto Camaño lo que está pasando, y hay ahí en la foto 61, y él me dice, bueno, Monti, ¿qué tú piensas? Digo, que si se levantan otra vez, ordeno al personal que le dispare. Dice, no, no le ordene eso. Digo, Francis, no me des una orden más. Distribuí el personal, digo, si se levantan de una vez más, fuego sobre ellos. Claudio refiere que cuando aún no sabían lo que ocurría, varios, incluido él, salieron al parqueo del hotel a tomar las armas largas que habían dejado en los baúles de los carros. El carro de Camaño, habían 4 o 5 armas largas y otro carro. Alguien le trajo de Camaño, yo subí a la segunda planta para saber qué estaba pasando. Ahí fue que vi que había un camión de volteo, ese que usan para tirar a la tierra, desde donde algunos guardias abajo y arriba estaban disparando, y nosotros disparándole a los guardias.
Ahí hubo 1 o 2 muertos, el camión salió huyendo, de unos cuantos heridos, otros fueron al camión. Esa fue la alarma. Pero tan pronto ese camión se retiró, nosotros nos reorganizábamos ya de la sorpresa, y algunos fueron a recoger los fusiles de los guardias que habían caído desde el frente del hotel. Eso era todo de hierba, un césped que había. Y había como un camino allá de aquel lado. Ahí llegaron unos camiones, llegaron tropas de nuevo. Comenzaron a avanzar hacia el hotel. Camaño subió a la segunda planta, se le informó lo que era que había pasado, vio los 2 o 3 cadáveres que habían ahí o heridos de los guardias, que eran militares, vestidos de verde. El camión se fue. Era un civil, creo que lo manejaba. Pero esos mismos guardias se apiaron y vinieron, según supimos después, conjuntamente con los demás que se habían apiado. Pues no eran muchos guardias, quizás eran 30 o 40. Yo creo que menos. Se andaban en 2 camiones. Ellos se vienen acercando a través del césped. Ya Camaño está arriba. Aquí es donde nace la versión de que Camaño no quería que le dispararan. Camaño se daba cuenta que, aunque teníamos ya, eran 20 o 25 armas las nuestras, armas largas, porque las armas cortas no sirven para esa distancia, que si hacíamos, que esas tropas que venían desplegadas, que a veces tiraban al suelo, a veces se paraban, la dirigía un teniente, que luego supe que el apodo era Meneíto, creo que el teniente muere ahí. Era un blanco para nosotros perfecto y le íbamos a matar a todos en cosas de segundo. Estábamos desplegados y preparados para esto. Y ellos venían avanzando y avanzando, y se trató de hablar con ellos, decirle que no se acercaran, que se retiraran, pero no nos oían, seguían caminando. Entonces, ya comenzó la presión y Camaño, no dispare nadie, quería hablar con ellos Camaño. Y llegó a gritarle, aguanten ahí, oigan, ustedes, les gritó que casi que podían matarlos a todos. Ellos no nos oían o tenían orden, seguían avanzando. Estaban reparando el hotel en alguna parte y entre los hombres que avanzaban y nosotros, de aquel lado de la calle, del parqueo de la calle en la Gran, habían unas pilas de arena o tierra para alguna reparación de algún tipo. Y sabíamos que si se metían en esas pilas de arena, en esas cosas, ya ellos iban a tener un parapeto y podían disparar con nosotros. Aunque nosotros seguíamos posiciones muy, muy buenas, de la segunda planta, ventana y abajo y donde quiera. Y cuando Camaño notó que se estaban acercando ya, y Montearache le hace saber y otros más a Camaño, si se meten ahí va a ser difícil sacarlo, entonces Camaño ordenó fuego. Y prácticamente murieron todos. O por lo menos, hubo algunos que no murieron, que fueron heridos, y hubo algún ileso que se hizo el muerto. Esto creó un impasse, porque ya había otras tropas que estaban en la parte del monumento y al frente, y en ese tiempo que había pasado, y supongo que le informaron que tenían muchas bajas, entonces comenzaron 2 aviones a picar sobre el hotel, 2 P-51. Ninguno, que nos diéramos cuenta, disparó nada, solamente picaban y hacían rasante y pasaban sobre el hotel. En medio del primer ataque, supuestamente se produjo un incidente que hoy en día es motivo de disputa. Presumimos que algunos dicen que comenzando el primer tiroteo, el profesor Jesús de la Rosa, junto a 2 personas más, salió huyendo por la parte trasera del hotel sin escuchar a quienes le advertían el peligro de la balacera y la proximidad de las tropas enemigas. Según lo que nos cuenta el propio Jesús de la Rosa, su salida no fue durante el primer ataque, sino después, cuando empezaron a sobrevolar aviones y Camaño le ordenó encontrar alguna escapatoria para que viajara a la capital a informar al presidente Héctor García Godoy de lo que ocurría. Claudio niega que Camaño impartiera tal orden porque Jesús de la Rosa salió cuando el brete empezaba y en ese momento ni Camaño ni nadie entendía lo que estaba pasando. El sargento mayor Tomás Ogando Lorenzo pertenecía a la escolta del coronel Camaño. Cuando empezó el ataque en el Hotel Matún, recibió las primeras instrucciones del comandante Héctor Lachapelle Díaz. En el tiroteo dentro del hotel, después aparece el doctor Jesús de la Rosa, licenciado de la Rosa, con el amigo Buenaventura Garrido, que intentaban salir del hotel. Según las palabras del licenciado de la Rosa, ellos iban a una misión de Francis Camaño, que lo había enviado a hablar con el presidente de la República, el doctor Héctor García Godoy. Nosotros, como
conocimientos militares al fin, le mandamos a detener porque no podían salir. Detrás de ellos iba un señor mayor, apenas unos 70 y pico de años. Nosotros pudimos apreciar como esa edad, y fue muerto en la parte, fue a morir en la parte de atrás del hotel. Nos dimos cuenta en la tarde, no nos dimos cuenta ni siquiera que en ese momento había muerto, nos dimos cuenta en la tarde. Jesús de la Rosa y Buenaventura Garrido, que salieron por la parte donde nosotros estuvimos atrincherados defendiendo a las personas y defendiendo a nosotros que estábamos dentro del hotel, y solamente entendimos cuando él nos dijo que él iba a una misión de parte del coronel Francis Camaño a hablar con el doctor Héctor García Godoy. Yo le dije, pero está muy difícil salir por aquí porque en esa parte nosotros hemos detectado que hay un comando de hombres armados en espera de que cualquier persona se mueva. Dice, pero que tenemos que salir. Jesús de la Rosa parece que llegó a salir. El relato de Jesús de la Rosa es muy interesante porque fue apresado inmediatamente, saltó por la verja del hotel. Un militar estaba muy agresivo diciendo que había que acabar conmigo ahí mismo, pero otro decía que no, que era mejor que me llevaran a la base. Me parecía que ese lo que quería era salir del escenario de batalla. Entonces me subieron en un camión del ejército que tenían abajo para llevarme a la base de San Isidro. Claro, yo sabía que si llegaba a la base de San Isidro no lo iba a contar jamás. Y cuando el camión atravesó por el parque de Santiago, que la policía estaba al frente, yo me tiré del camión y me metí en la policía. A lo largo de la batalla del Hotel Matún se produjeron 3 treguas. La primera fue en horas del mediodía, luego que murieron los primeros soldados de las tropas regulares. El tiroteo se redujo y a las inmediaciones del hotel llegaron 2 carros y una ambulancia ocupados por civiles. Desde cierta distancia, los ocupantes de los vehículos empezaron a llamar a los constitucionalistas para que les permitieran entrar. Eran los sacerdotes Juan José Cerceda y Miguel Ángel Chávez, parte de los curas que habían permanecido en Santa Bárbara durante la Revolución. Y vinieron a hablar con nosotros, y uno de ellos inmediatamente fue a revisar los muertos y heridos para que la ambulancia se llevara a los que estaban heridos. Y habían heridos, no estaban todos muertos. Pero había un soldado que se abrazó del sacerdote, que se acercó a revisarlo. Tenía ahí como 1 hora y media al sol. Y se paró, y estaba ileso. No me dijeron, deje el fusil ahí. Le digo, no, mentira, no tenía ni siquiera fusil. No había ninguno con fusil. Ya nosotros lo habíamos revisado. Entonces, cuando comenzaron a evacuar los vivos y los heridos, los muertos lo dejaron ahí. Este señor, en un carro, que lo montaron en un carro, no en una ambulancia, el carro dio la vuelta frente al hotel para devolverse cuando había venido. Se salió medio cuerpo diciendo adiós, el guardia feliz de la vida y verbal diciendo adiós. En esta primera tregua se aprovechó para evacuar en los carros de los curas algunos de los niños que estaban dentro del hotel. Después de la salida de los sacerdotes, volvió el fuego contra los ocupantes del Hotel Matún. Las tropas regulares parecieron multiplicarse y comenzó un impresionante despliegue de tanques y tanquetas. Los tanques empezaron a disparar desde lejos sin mostrar mucho interés en dar en blancos concretos. Los obuses iban a dar al techo y otros lugares, ocasionando destrozos al edificio. Cuando disparábamos los tanques y a las tropas que los acompañaban, y esta balacera duraría media hora, esos tanques de lejos disparando. Ellos se aguantaron, hicieron pase los aviones de nuevo, y luego vimos que había mucho más tropas. Ya el número de tropas ya no era, podía ser de 300, 400, 500. Tropas de a pie, rodeando ya prácticamente todo el hotel. Entonces los tanques avanzaron, se movieron del lugar, y ahí es cuando disparan, y por primera vez dan. El hotel en aquellos momentos era como una F, una especie de F. Entonces en el primer palito de la F que está en el medio, ahí estaba el casino, y arriba habían habitaciones. Lora Fernández se había trasladado a esa parte porque venían tanques por esa área y tropas, que quedaba cerca, un montecito, al lado del parqueo. Se trasladaron algunos ahí, Lora Fernández, mi hermano César, Camaño, Peñita, y un grupo a proteger esa área.
y uno de los tanques, que estaba todavía lejos, dispara y da en la habitación donde está Lora Fernández y mata en el acto al coronel Lora Fernández, nuestro jefe de Estado Mayor, y hiere a varios de nosotros, entre ellos a mi primo, a César, a mi hermano César también, a mi nieto, a este otro abogado, que no recuerdo exactamente su nombre, y hubo varios heridos de un solo bus que explotó ahí. Mata a 2 y hiere a varios. El coronel Luis Manuel Bordas, quien también posee un álbum completo de fotografías de la batalla del Matún, nos dice que de hecho, cuando empezó el ataque al hotel, el coronel Lora Fernández debía sentirse mal porque en el cementerio estuvo involucrado en un accidente cuando una persona que se desprendió de lo alto y le cayó encima posiblemente lo había estropeado. Señala que la zona donde murió el oficial ya había sido desalojada ante el inminente ataque del tanque. El Hotel Matún parece que lo hicieron en la época que el cemento escaseaba y una bala de cañón de un tanque de 37 milímetros perforaba hasta 3 y 4 paredes de cemento, de bloques de ese malo que tenía ese hotel. Y donde muere Lora lo que había era una pared de cemento, o sea que Lora lo metieron en el pecho a metralladora 50. El doctor Rafael Caseacta nos dice que era muy amigo de Lora Fernández. Él me había sacado de la habitación donde lo mataron. Hoy estuve ahí en esa habitación y me dijo, sal de ahí porque van a usar un tanque. Y yo digo, pero es que esas paredes, claro, yo no sabía nada de lo que era capaz de hacer un tanque de eso, ¿no? Dice, no, eso no, se lo llevan como un cristal. Y efectivamente, él cayó, yo me pasé, crucé el pasillo y me metí junto con un grupo, en la cual estuvo Euclides Gutiérrez un tiempo ahí, en un cuartico de desecho, en el pasillo de adentro. Y ahí, cuando abrí así ligeramente la puerta, vi el cadáver que había quedado destrozado en la parte de la cara y del hígado. Y casi los pies los podía yo tocar con la mano. Tuve que mantener esa visión por varias horas. No me fue grato eso porque incluso él fue quien me invitó a ir a Santiago. El episodio era increíble, algunos cañonazos increíbles, yo recuerdo algunos llenos de polvo, de las paredes que se demolían, que se derrumbaban, los trozos de pared. Y nunca olvido a Gerardo Marte, el coronel, con un fusil disparando por una ventana y comiéndose una manzana. Era un gesto de gladiador de épocas románticas, ¿no? Increíble, ¿no? En aquella situación muy difícil en que, bueno, eran con tanques, ¿no? Recuerdo a Montejarache que en un momento determinado dijo, están cometiendo una estupidez porque están usando los tanques como plataformas. Si vinieran con hombres detrás de los tanques nos cogen a todos. En horas de la tarde, cuando fue más despiadado y más terrible el ataque de blindados, carros de asalto, etcétera, contra los que estábamos metidos dentro del Matún, hubo un proyectil calibre 75 milímetros que entrando por una pared se fue por el pasillo central de la segunda planta y mató a un joven mecánico de la Volkswagen de Santiago y hirió 1 o 2 más personas. Sabemos que el proyectil era de ese calibre porque al pasar la pared y un cuerpo o 2, quedó dando vueltas y alguien lo agarró. Había mucha gente en los pasillos porque era la zona más protegida en la segunda planta. Ahí estaban niños, señoras y muchos civiles no combatientes. En esto, la esposa entonces de nuestro anterior canciller, el doctor Jotin Curi, se le salieron los orines. Se quiso como orinar y se bajó y se orinó en el pasillo. Entonces se oyó la voz de Jotin, por dentro de un estado de mucha tensión para todo el mundo, que gritó, Julia, valor, valor, Julia. Y a partir de ahí, cada vez que uno de nosotros, en cualquier circunstancia, tú creías que se estaba acobardando, el otro le decía, Julia, valor, valor, Julia. Nota al margen. Dentro de los huéspedes del Hotel Matún atrapados en la batalla, se encontraban ciudadanos estadounidenses del personal de un circo que se presentaba por aquella época en la ciudad de Santiago. Varios de nuestros invitados nos hablaron de un hombre tatuado que en inglés le pedía al coronel Camaño un arma para defender su familia.
También nos contaron de una señora de más de 600 libras de peso, otra atracción del circo que tenía serias dificultades para arrastrarse en el suelo y evadir los tiroteos. Por estos ciudadanos americanos se produjo la segunda tregua de la batalla. Somos así y así somos. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Concluyendo con la batalla del Matún, retomamos el relato del profesor Jesús de la Rosa, quien luego de salir ileso del hotel, fue apresado por tropas regulares y cuando el camión en que lo transportaban pasaba cerca del Palacio de la Policía de Santiago, se tiró del mismo y fue a guarecerse en la sede policial hasta donde lo persiguieron los militares. El comandante de la policía resultó ser el coronel Luis Ney Tejeda, quien había pasado por la Marina de Guerra cuando Jesús pertenecía a ese cuerpo. Ese me dijo, se le encaró a los militares, le dijo qué estaba pasando. Y entonces le dijo que este es un militar constitucionalista y nosotros tenemos que llevarlo para la base. Entonces yo le dije a él, yo soy del cuerpo de ayudantes de García Godoy. Ese era mi cargo en realidad, pero también era militar constitucionalista. Entonces le dijo, no, váyanse ustedes para la base, que yo voy a hablar con el comandante de la base. Entonces los militares lo irrespetaron y eran 2 cabos, pero en esos tiempos la disciplina se había relajado bastante. Y ellos se fueron advirtiéndole que ellos iban a venir a buscarme con más tropas. Entonces él me dijo que iba a hacer. Yo le dije, no, está bien. Salí del cuartel, tenía un golpe muy serio en una pierna y comencé a andar la calle de Santiago. Pero entonces me acordé del Monseñor Polanco Brito, que era el obispo de Santiago. Entonces le pregunté a una persona, ¿dónde se puede ver a Polanco Brito? Y me señalaron cerca del cuartel que estaba el arzobispado, o donde el asiento del obispo de Santiago. Cuando entro allá, una monjita, le toco y sale una monjita y le pregunto, ¿dónde está el Monseñor Polanco Brito? Y la monjita me dijeron, él está en Roma, el Monseñor Polanco Brito está en Roma. Aquí quien está es el Padre Flores, el obispo Flores de hoy. Entonces el Padre Flores salió, conversé con él, digo, mire, yo soy un militar constitucionalista y está pasando esto y donde quiera que me encuentre me van a matar. Entonces me dijo, bueno, pero cuídate, mi hijo. Trató de no intervenir, pero trató de alguna manera de protegerme. Quédate un tiempo. Digo, no, yo me tengo que ir. Entonces cogí un hábito de cura que había ahí y me lo puse. Y entonces salí con un hábito de cura. Él no me autorizó, yo mismo me lo presté. Y salí de ahí vestido de cura. Al salir del arzobispado, encontró un carro público a cuyo chofer convenció de que lo trasladara a la capital porque tenía compromisos urgentes de su misión sacerdotal y llegó a Santo Domingo como a las 2 de la tarde. Se presentó ante el presidente García Godoy con el hábito religioso y este se alarmó muchísimo. Según el profesor Jesús de la Rosa, hasta ese momento el presidente desconocía la realidad de lo que ocurría en Santiago, ya que le habían informado que se trataba de simples disturbios callejeros. El doctor Rafael Martínez González, quien había salido del Matún antes de que empezara el ataque, nos cuenta que tan pronto llegó a su pueblo de Moca, le dijeron que en el hotel se estaba librando una cruenta batalla. Digo yo, señor, déjese de estar. Yo acabo de venir del Matún. Yo salí del Matún ahora. Moca queda a 22 kilómetros de Santiago y nosotros íbamos muy de pronto. Digo yo, eso no es verdad. Que sí, viene otro y da la noticia. Entonces yo me fui rápidamente al teléfono y traté de conseguir el Hotel Matún. Me fue imposible, pero me acordé que cerca del Hotel Matún vivía Antonio Guzmán. Llamé a la casa de Antonio Guzmán y nadie cogió el teléfono. Entonces me acordé también que frente a Antonio Guzmán vivía Campaña, el doctor Campaña, Aníbal Campaña, y llamé a Aníbal Campaña. Entonces ahí tomó el teléfono una muchacha y digo yo, es cierto que están atacando. Entonces ella me dijo, Cristiano, usted no está oyendo los tiros, y me puso así, yo nada más veía, los cañonazos. Entonces yo dije, bueno, pues es de verdad. Entonces ya vinieron noticias más frescas, mandamos
rápidamente. Mientras tanto, Miguel Ángel Michel había mandado a Gumarra, que era el chofer de Antonio de la Maza, que el día pasado lo asesinaron en Moca. Le dijo, quémale los pistones a este carro y ve averiguo lo que sea de verdad en Santiago. Y Gumarra regresó muy rápidamente. Y Gumarra dijo, eso está rodeado, tanques y todo, ahí no hay quien entre, ahí no hay que... Entonces yo dije, bueno, cuando yo iba saliendo de la Telefónica, un teniente de la policía que me conocía, porque estaba de puesto en Moca, me vio, iba en un jeep, me vio pero no se atrevió, ¿verdad? Parece que le dio vergüenza, ¿verdad? Entonces yo, apellido Heredia, yo dije, bueno, no es verdad que Heredia se va a quedar callado con esto, porque Heredia me acaba de ver a mí. Y salgo de ahí y nos vamos donde Miguel Ángel Michel y yo le digo a los que andan conmigo, yo le digo, señores, porque hubo alguien que me dijo que fuéramos, en Moca habían brigadas dispuestas a ir a defender, digo yo, consíganme un solo rifle. ¿Quién tiene un rifle aquí? Nadie. Digo, pues no hablen disparates, no hay posibilidad, la única posibilidad que existe, habían tumbado las líneas para la capital. Digo, la única posibilidad que existe es llegar a la capital lo más rápido posible. Y esa posibilidad la voy a agotar yo. Y cogimos y nos montamos en el carro y cuando vamos saliendo por el Parquecito de la Victoria, ahí viene un jeep de la policía, ¡ahí va! ya me habían chivateado. Entonces nos paramos en La Vega ligeramente y le cambiamos el carro al suegro de Memé Albuquerque por un Chevrolet Impala que tenía y le dejé el mío. Él cayó preso, ese día cayó preso, porque ellos anotaron la placa de mi carro. Allá tuvo el preso, Ñeñe se llamaba, comerciante de allá. A pesar de que en el trayecto fueron sometidos a numerosos registros, llegaron a la capital en tiempo récord y se fueron directo a la casa del profesor Juan Bosch. En ese momento, hacía instantes que se acababa de enterar, entonces me dijo, Lora Fernández murió. La primera vez que yo... Entonces me dijo, rápido Rafael, ¿qué posibilidad tienes tú de movilizar el partido? Digo, todas. Dice, pues tira el partido a la calle, que quemen goma, que rompan vidrieras, que tiren piedras, que hagan todo, es lo único que puede salvar a esa gente. Vamos a hacer lo mismo, ya yo me comuniqué con el 14, es decir, que todos al mismo tiempo hicimos lo mismo. Y aquí se armó un desorden tan descomunal que fue lo que le salvó la vida a ellos allá. De los sucesos en Santo Domingo hablaremos más adelante para retomar lo que ocurría en el Hotel Matún. En la batalla estaban atrapados varios ciudadanos norteamericanos del personal de un circo que por demás estaba instalado en las inmediaciones del Matún. Eran huéspedes del hotel y como el suceso había empezado temprano en la mañana, a todos les sorprendió el ataque dentro del edificio. Ya Lora había muerto, como eso de las 2 de la tarde, cercano a las 2. Estábamos combatiendo con los tanques estaban un poco de lejos y nos estaban tirando con diferentes obuses, ya le daban mucho al hotel, más que antes. Los aviones pasaban, pero nunca dispararon, se mantenían volando, pero nunca dispararon. Y ya las tropas, calculamos nosotros que podían ser más de 500 soldados. Luego supimos que habían tenido soldados del Mao, de San Francisco de Macorís, de sitios cercanos, además de los que estaban en Santiago, tropas del ejército. Llegaron vehículos norteamericanos, que no sabíamos qué era, y se apiaron tropas de esos vehículos norteamericanos. No un número muy grande, pero un número de quizá 300, 400 americanos. Llegaron en vehículos. Y luego llegó un helicóptero. Y 2 helicópteros y 3 helicópteros. Estas tropas, después que llegaron, al poco rato se paró el ataque. O sea, no nos disparaban ni los tanques ni las tropas de ellos, ni nosotros tampoco. Entonces, podíamos hablar incluso, voceando. Alguien dijo que querían hablar con nosotros en una comisión, y Camaño le dijo que sí, que viniera. El primero que llega es el vicecónsul de los Estados Unidos en Santiago, y algunas personas más también del consulado, y también personas civiles, de algo de Cruz Roja y algo así. Y nos dicen que es que hay unas tropas norteamericanas, mandadas por un mayor, suponíamos que era un batallón, y que ellos querían entrevistarse con nosotros.
Pero además el norteamericano viene porque en un ala del hotel frontal, que nosotros no sabíamos, ahí había parte de un equipo, de un circo o algo así, norteamericano que estaba actuando en Santiago. Eran norteamericanos estas personas. Y ellos se habían mantenido trancados en sus habitaciones, nosotros ni sabíamos que estaban ellos ahí. Cuando él lo planteó, no lo sabíamos, entonces Camaño mandó a que revisaran, estaban todos ahí, estaban ilesos. Y obviamente en algunos casos que al cambiarse de una habitación a otra a través de los huecos, que habían habitaciones que habían estado destrozadas. Pero felizmente no había muertos entre ellos, y heridos de cositas. Había niños también entre estos artistas o cirqueros norteamericanos, que él quería hacer gracia con esa gente del circo, y ahí recuerdo que hubo cierta oposición, Marte se opuso y alguien más, que no, que se los lleve. A raíz de la llegada de la comisión de norteamericanos, hubo un incidente que involucró a un dominicano que estaba vestido de oficial americano. Oigamos la versión del comandante Montes Arache, quien critica al doctor Euclides Gutiérrez porque en un artículo que escribió al respecto no identificó al oficial dominicano. Al parecer, los constitucionalistas retuvieron por un buen tiempo al vicecónsul americano que fue a interceder por los del circo, y algunos oficiales americanos comandados por un coronel de apellido Costa entraron al hotel acompañado del dominicano que le servía de traductor. De una familia muy conocida. El oficial que fue de la familia, pese al profundo respeto que le tuve al padre, al general Santos Mérido Marte, a la madre, doña Aurora, a las hermanas Liceló y Nove y a todas, el hijo fue Cookie Marte, que hoy es un soldado del ejército dominicano, Hoy es un soldado del ejército dominicano y formó parte de las fuerzas interventoras. Eso simple y llanamente en nuestra constitución se llama traición. Y un oficial que lleva un uniforme de coronel aquí, en nuestra fila. Es decir, eso es lo que no se atrevía a decirle Euclides. Ya está dicho. Es decir, fue él con el coronel Costa y no habló con Francisco Alberto Camaño no habló. Fue conmigo que habló. A decirme que ellos sabían que el cónsul norteamericano estaba ahí, que ellos lo venían a decir, a buscar. Digo, no, díganme por favor, repítame eso otra vez. Sí, que venimos a... Digo, dígale al coronel, que hablaba castellano, Dígale al coronel que aquí lo único que puede pasar es que ustedes dos se queden aquí también. ¿Cómo? Dice, sí, que también ustedes se queden. Porque ese cónsul no vale más que nadie de los que están ahí adentro. Y ustedes han apoyado esto que están haciendo a ellos. Dígaselo a sí mismo. Él se fue y al poco rato, pues, ¿qué pasa? Lo que había que suceder, volvieron y reanudaron el ataque, pese a saber ellos que ya tenían su cónsul comprometido. Como yo se lo dije, cuando no quede nada que hacer, ordeno que lo maten ahí. Antes de que los oficiales americanos salieran del hotel, Camaño habló con ellos y al parecer fue el primero en reconocer al entonces teniente de los Estados Unidos, Marte Hoffice. ¿Y usted quién es? Después que ya tenía un rato hablando, cuando él se cuadró y militarmente le dijo su nombre y su rango, Camaño lo insultó y lo botó de ahí como traidor. Recuerdo que Cookie Marte no sabía qué hacer, pero al final tuvo que retirarse y se fue. Estábamos en la segunda planta cuando eso pasó. Ahí habíamos comenzado, el norteamericano había propuesto que nos iban a llevar a todos nosotros a sacarnos de esa zona a través de camiones vehículos protegidos por los norteamericanos y helicópteros. Hay una salvedad que quiero hacer. Esa tropa norteamericana que llegó encontró a los dominicanos, a nosotros, con ellos, metidos en pleno combate. Y los dominicanos que nos combatían a nosotros, que estaban dirigidos, según tengo entendido, por el entonces coronel Marien Ortega, un coronel piloto de Moca, que era el jefe de la base de Santiago, y quien recibe las instrucciones de la capital de Rivera Caminero de lo que se suponía que había que hacer con nosotros. O sea, dirigía el combate. Se opusieron a parar el fuego cuando los americanos le ordenaron que lo pararan. En el momento que llegaron los americanos, en el primer momento. Y entonces, ellos casi a la fuerza, pararon el combate. En algunos casos desarmando a dominicanos. Así que querían seguir peleando, muchos de ellos, muchos de los dominicanos contra ellos a nosotros. En la segunda planta, el mayor pregunta que sabe cuánto necesita para ir en camiones, cuánto en helicóptero.
Nosotros fuimos tan bobos, y digo bobo por lo que pasó después, que hasta nos formamos y nos contamos, tanto los civiles como los militares que venían a regresar a Santo Domingo. Y comenzamos a hacer los arreglos para los carros nuestros que estaban averiados, cómo dejarlos guardados en Santiago o cómo transportarlos a Santo Domingo. Y después que el norteamericano toma nota de todo, se retiran. ¿Y qué es lo que pasa cuando se van los norteamericanos? Desaparecieron del panorama. Entonces fue el ataque más furioso que hubo de las tropas que estaban en el Santiago y sus alrededores contra nosotros. Ahí es cuando los tanques realmente vienen y llegan hasta darle al Hotel Cabezada. Aunque el ataque empezó estando aún dentro del hotel, el vicecónsul americano en un momento paró para que éste pudiera salir con los del circo y algunos civiles heridos. Aunque prometieron que ya no habrían más ataques y que todos los constitucionalistas serían evacuados por la Fuerza Interamericana de Paz, tan pronto se retiraron, empezó el peor de los ataques con los tanques. El coronel Luis Manuel Bordas, quien aparece disparando, nos dijo que casi inmediatamente se captó esta fotografía. El jovencito que aparece junto a él fue muerto. Era el sargento Peña de la Marina de Guerra, quien murió junto a otras 4 personas. Al parecer, cuando entraron los oficiales americanos al hotel, observaron que los militares constitucionalistas eran pocos y mal armados. Así que decidían que no había inconvenientes en combatirlos hasta liquidarlos a todos. El cerco al hotel pareció estrecharse. El coronel Camaño me dijo a mí, Evelio, como tú eres de aquí, de Santiago, nosotros no vamos a aguantar 2 días aquí, pues no tenemos las municiones necesarias. Nosotros tenemos que romper este cerco, internarnos en la parte de la ciudad. ¿Dónde sería mejor en Santiago? Van a matar 7 o 8 de nosotros, pero hay que hacerlo. Bien, entonces yo le señalé, fíjese, Los Pepines en Santiago, que fue ahí la masa popular, y a mí me conoce mucha gente, ya que yo fui de los hombres que me destaqué en la época de Trujillo peleando contra los paleros. Entonces quedamos en eso. Si nosotros no creíamos, naturalmente los cuentos que nos hacían, la Chapeta estaba llamando a la capital, así que iba a mandar los helicópteros, que iban a tener cerco, nada de eso. Y entonces Camaño tenía en mente que si era un cuento de ellos y que si nosotros nos quedábamos ahí, teníamos que salirnos del Matún y coger la ciudad, que era más factible ya con la experiencia que tenemos en Ciudad Nueva, así hacerlo. Hasta que llegó un momento en que los tanques llegaron hasta debajo del hotel, pisando los carros, y metían el cañón dentro del hotel y disparaban dentro del hotel ahí en el comedor. ¡Bum! Soltaban un bimbazo y luego se estrellaban contra el hotel. Yo supongo que ellos esperaban como que nosotros nos rindiéramos, como que sabían que habían visto las pocas armas que teníamos, el número de hombres que éramos nosotros, porque militares quizás no andaban algunos 30, el resto eran prácticamente civiles, que habían combatido la mayoría. Y creían que con un despliegue así podíamos rendirnos, no sé qué cosa. El asunto fue que ellos tanques parecían rabiosos, dándole a la fachada del hotel, dándole cabezada, y rompieron muchos carros. En ese invento, que yo tenía una granada para fusil, se disparan con una cápsula de salva, y bajo al carro, la subo, y voy a darle un granadazo a un tanque. Pero cuando inclino el fusil, la granada se cae y no explota. El tanque estaba debajo de nosotros. Entonces, no fue a mí que se me ocurrió, yo me seccioné, yo nunca había tirado una granada, era la primera que le iba a tirar y la boté. Alguien dijo, bueno, vamos a tirarle bomba molotov, no había bomba molotov. Entonces los floreros que estaban las habitaciones decoradas con flores y floreros, y botellas más que aparecieron, se le fueron tirando a los 2 o 3 tanques que estaban abajo. Y estos tanques salieron huyendo, al ruido de los vidrios rompiéndose sobre ellos. Pensarían que eran bombas molotov o algo parecido por la experiencia que había pasado aquí en la capital, en el día 27. En la zona del puente. Pero un tanque que venía por donde mismo estaba el camión, en la esquina que queda más cercana hacia donde está el monumento, que venía con tropas, que se estaban acercando ya las tropas a nosotros, mientras luchábamos con estos tanques. Al ver que esto se manda, no sé qué le dijeron esto, ellos tienen comunicación de radio, o ellos vieron algo, giraron en redondo y aplastaron parte de las tropas que estaba detrás de ellos. Y la untaron ahí en la calle, el tanque gira así. Y se retiraron los tanques del área cercana al hotel. No sé si fueron 2 o 3 que aplastaron. Y aquello me dio una impresión tan grande. Yo estaba en la ventana disparando, desde una de las ventanas disparando. Vi una impresión tan grande que me tomó la boca del estómago. Nunca había tenido un sentimiento así. Y tuve que sentarme en algo. Y alguien me dijo, tú te estás poniendo malo, ¿qué es lo que te pasa?
Pues yo estuve, después de eso yo me recuperé, tiré un par de tiros, pero yo no podía con mi alma. Entonces en la habitación de ese baño, fui donde Francis. Después fui donde Francis y no hablar de eso. Me dijo, tú te ves muy mal. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no sé lo que me pasa. Yo no me daba cuenta que fue la impresión terrible que me dio ver desbaratar a aquella gente debajo. No debajo, un poco más hacia atrás. El asunto que yo pasé entre 2 de la tarde y 7 de la noche, que me importaba que se metieran o no se metieran al hotel. Nota al margen. Los sucesos en el Hotel Matún acarrearon serios disturbios en la capital. Los veteranos de la revolución, temerosos de que a Camaño lo mataran, volvieron a montar sus trincheras. La revuelta popular en Santo Domingo provocó la intervención del presidente Héctor García Godoy, quien requirió detener la batalla en Santiago y traer con vida a Camaño y sus acompañantes. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. En el capítulo siguiente cerramos con broche de oro lo referente a la guerra del 65 y entramos a una nueva faceta personal y política del coronel Camaño. Y que dejen el otro hombre a su hermano. Somos así, así somos.